Estonia y su capital medieval, Tallinn. Bienvenidos a un vídeo más sobre la región del Báltico. En esta ocasión les hablaré de Estonia, uno de los países europeos que ha ganado reputación en términos de tecnología e innovación. Ubicado en el noreste de Europa, comparte frontera al sur con Letonia. Puedes encontrar el vídeo que hice de este país en el enlace. En la frontera este se encuentra Rusia. Al oeste tiene el mar Báltico y al norte el Golfo de Finlandia, el cual puedes atravesar por ferry. Son aproximadamente 3 horas y cuentan con diversos horarios. Incluso puedes ir ida y vuelta en el mismo día. Si quieres conocer más sobre Finlandia, no te olvides de seguirme para no perderte el vídeo que haré sobre ese país nórdico. Por mientras, enfoquémonos en Estonia. Estonia cuenta con una población de 1.3 millones de habitantes e históricamente comparte un destino similar al de los otros dos países bálticos. Declara su independencia en 1918. Posterior a ello es ocupada por Alemania y luego por la Unión Soviética y es hasta 1991 que logra nuevamente su independencia. El idioma oficial es el estonio, una lengua con similitudes al finlandés y el húngaro. ¿Qué visitar en Estonia? Si viajas a Estonia, es altamente probable que tu primer destino sea su capital, Tallinn. Aunque la mayoría de los turistas solo visitan esta ciudad, vale la pena también visitar la segunda ciudad más grande de Estonia, es decir, Tartu. De estas dos ciudades te hablaré a continuación. ¿Qué visitar en la ciudad medieval de Tallinn? Las murallas que cubren el centro histórico de Tallinn encapsulan la belleza y una época diferente a lo que verás fuera de ellas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 por ser uno de los cascos antiguos mejor conservados de Europa. Mi consejo es dejarse atrapar. Deja que las cosas fluyan. Camina por sus calles empedradas. Detente a escuchar a los músicos urbanos. Visita las torres defensivas y las zonas altas de la ciudad para tener vistas panorámicas de la capital. Aprecia la arquitectura del lugar, las casas angostas y de diferentes colores que se encuentran por toda la ciudad, sus iglesias. Piérdete entre sus callejones para descubrir nuevos lugares. Como en la mayoría de las ciudades, puedes reservar un tour en tu idioma para recorrer la ciudad. Es un buen plan para entender mejor lo que observas y que no debería aumentar el presupuesto de tu viaje, ya que la mayoría de estos tours no tienen costo y más bien el costo es la propina voluntaria que decidas dar. Toma un descanso y relájate en alguno de sus parques. Prueba el estofado de cordero o las empanadas típicas de Estonia. Visita alguno de los restaurantes medievales donde no existe luz eléctrica, sino que se utilizan velas para iluminar el lugar, al igual que platos y utensilios que buscan replicar la época medieval para crear una experiencia única para los visitantes. Tampoco dejes de visitar el Palacio de Kadriorg, hermoso edificio de estilo barroco, herencia del Imperio Ruso, construido entre 1718 y 1725. En su interior alberga el Museo de Arte de Estonia. Si te gustan los museos, también puedes visitar el Museo Marítimo, ubicado en la costa de Tallinn, fuera del casco antiguo. La ciudad estudiantil de Tartu. Tartu, con cerca de 100.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Estonia y una de las más antiguas del país. Ubicada a 183 kilómetros de la ciudad de Tallinn, aproximadamente
2 horas en tren. Debo decir que esta ciudad no estaba en mis planes, pero la visité por un chileno que conocí durante mi viaje, quien buscaba salir de fiesta e integrarse con la gente local, no solo quedarse con la experiencia de turista. Me agradó su pensamiento, así que decidí unirme a su plan. ¿Por qué Tartu? Por ser una ciudad estudiantil. La Universidad de Tartu fue fundada en 1632, lo que la convierte en una de las universidades más antiguas de Europa del Norte. Es una ciudad pequeña, que su centro se puede visitar en un solo día. Puedes iniciar tu recorrido en la famosa estatua de los dos estudiantes que se besan bajo la lluvia. Dirigirte hacia la universidad, donde podrás tomar buenas fotografías y conocer un poco sobre su historia. Vuelve al punto de partida, pero esta vez dirígete al lado contrario, para visitar el Puente del Ángel, famoso puente peatonal que cruza el río Emajoyi. Desde ahí podrás observar el resto de la ciudad, la parte más nueva. Al comenzar el vídeo, mencioné que existe la posibilidad de ir de Tallinn a Helsinki en ferry en el mismo día. Les comparto algunos datos. Por si están por esa zona, aprovechen y visiten estas dos grandes ciudades. Silja Ferries es la compañía que realiza estos traslados y tiene diferentes horarios. Tarda 2 horas aproximadamente en cruzar el mar Báltico. El primero sale a las 7:30 de la mañana y el último sale a las 11:30 de la noche. Si no quieres llegar de madrugada a Tallinn, puedes tomar el anterior a ese, que es a las 19:30. El ferry cuenta con restaurantes, tiendas y cómodos salones. Los tickets van desde 29 euros a 34 euros. Precios consultados en 2023. De todas formas, les dejaré el enlace de la página oficial para que puedan consultarlo. Para los que tienen carro o rentaron, sepan que tienen la posibilidad de llevarlo en el ferry. Por último, quiero hablarles sobre la vida social durante mi viaje por los 3 países bálticos. Aprovecharé que en los vídeos de Letonia y Lituania no lo mencioné para hacerlo aquí. Yo viajé en 2014 a esta región y aunque me fui solo, en el camino conocí gente con las que compartí risas y cervezas. Durante mi paso por Tallinn hice amistad con la gente del hostal, un chico de Chile y unas chicas de Grecia, con quienes exploré la ciudad. Yo decidí hacer el viaje en ferry a Helsinki, Finlandia, y al volver el chileno aún seguía en Tallinn. Las chicas ya se habían ido. Fue entonces cuando me dijo que iría a la ciudad de Tartu, ciudad universitaria y donde pensaba salir de fiesta para conocer gente. Yo pensaba volver a Letonia, a la ciudad de Riga. Quería visitar el castillo de Cesc, pero llevaba días de sobra, así que me convenció su plan. Tomamos el tren y nos dirigimos a Tartu. Él ya tenía ubicado el hostal, en el puro centro de la ciudad, así que no tuve que preocuparme por nada. Al llegar, fuimos directo al hostal, donde dejamos nuestras cosas y nos arreglamos para salir. Ahí conocimos a otro chico, me parece que de Escocia. Después de charlar, decidimos ir a uno de los tantos bares de la ciudad, donde efectivamente había estudiantes y donde nos fue muy fácil integrarnos. Conforme avanzó la noche, perdimos a nuestro amigo escocés, quien conoció a una bella chica de Estonia, y prefirió quedarse con ella. No lo culpo. Las mujeres de los países bálticos tienen fama de ser muy hermosas, y definitivamente lo son. Conocimos mucha gente esa noche y la pasamos bien. Al día siguiente me levanté temprano para recorrer la ciudad.
Mi compañero de viaje, por el contrario, se quedó en cama sufriendo la resaca, hasta que ya no tuvo opción, pues ese día teníamos que hacer el checkout. Si te quedaste hasta el final del vídeo, te agradezco. Déjame en los comentarios si en futuros vídeos quieres que incluya la parte social de mis viajes y si quieres que entre más a detalle o si prefieres que solo me enfoque en los sitios para visitar e historia de los lugares. Muchas gracias. Hasta pronto.